Buenas tardes, me presento, mi nombre es William Edison Vanegas, les dejo mi identificación, pertenezco al grupo 56 del curso Teoría de Ondas Electromagnéticas, Universidad Nacional Abierta a Distancia, Programa de Ingeniería Electrónica. Bueno, en este video se va a explicar la tarea 2, acá nos piden. El primer ejercicio dice que una onda electromagnética de 56 MHz y con un P1 de 120 megavatios por metro cuadrado, la incidencia del aire es 120 pi por ohmios, perpendicular a una pared infinita, y tiene una impedancia de 973 más 10 ohmios. Calcular al poder reflectado y transmitido en la pared. Entonces aquí tenemos el diagrama, tenemos una onda electromagnética que se estrella, por decirlo así, en esta pared. El P1 menos es la energía refractada, y esta es la que transmite, ¿no? La que se transmite. O sea, P1 es la onda total, P1 menos es la que se rechaza y P2 es la que sigue. Entonces acá tenemos el coeficiente de reflexión, nos dice que nos da menos a 180 grados, porque da punto 45. Recordemos que 180 grados es prácticamente, eso es una línea recta, ¿no? Entonces, eso nos da 0.45 acá. Dice que calculando esto nos dice que la reflectancia nos da 0,2. Entonces, como es por porcentaje, es una unidad adimensional, dice que el poder es el 20%. La relación entre el poder reflejado y el poder incidente es del 20% aproximadamente. Se pierden unos decimales ahí. Entonces, para poder calcular la transmisión, el poder de transmisión, o sea, el porcentaje de transmisión, aplicamos esta fórmula T igual a 1 menos R, entonces igual a 1 menos 0,2 nos da 0,8, que es el 80%. Si nos damos cuenta, el 20 es lo que se rechaza y el 80% es lo que pasa. Entonces podemos asumir de que la onda supera la barrera, ¿no? Entonces ya aquí con esto ya podemos calcular el poder en vatios del reflejado y transmitido. Entonces aquí para calcular el poder reflejado decimos que P1 menos, que es lo que vimos ahorita en la gráfica, reemplazamos en la fórmula y nos da 23,83 milivatios por metro cuadrado, y el poder transmitido, que es lo que atraviesa, es 96,17 milivatios por metro cuadrado sobre metro cuadrado. Pues eso es básicamente lo que nos quiere decir. Aquí tenemos los cálculos en GeoGebra. Yo coloqué P1 menos y P2 más porque es que el GeoGebra molesta por los signos. Y aquí la interpretación decimos que dice que el P1 y el P2, dice que de los cálculos obtenidos concluyo que la onda electromagnética pasa porque el P1 es menor que el P2, la reflectancia y la transmitancia respectivamente, eso es lo que vamos ahorita en el plano. Y ahí también dice que el porcentaje transmitido calculado es del 80%, o sea que quiere decir que la onda pasa. Bueno, el segundo punto nos dice que tenemos este plano, dice que tenemos una onda de 56 MHz con un índice de transmisión de 120 milivatios por metro cuadrado, está localizado a 12 centímetros de separación de la pared, y que este medio es el aire. Decimos que esto ya es una constante, y tenemos una impedancia intrínseca de N2 de 983 metros cuadrados y 20 centímetros de separación del otro lado. Entonces dice que calcular el coeficiente de reflexión y transmisión que tiene el generador, pues. Entonces aquí primero que tenemos que tener en cuenta que es un material no magnético y no disipativo. Entonces aquí ya calculamos esto, nos da 114,58, y aquí este beta nos da 14,1 radianes
sobre metro, que es que ese cálculo se necesita más adelante. Entonces la fórmula de constante de fase es esta: N1 más N2 más JN1 tangente de beta de X, y lo mismo pero entonces en el sentido de abajo. Entonces acá tenemos que aquí tenemos números imaginarios y nos da esta respuesta. Entonces aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria, que lo que hacemos es reemplazar el coeficiente de reflexión del aire en una cara, o sea en la cara donde transmite. Entonces decimos que nos da este término, pues hacemos es reemplazar refractancia en la cara 1, coeficiente es aire, porque pues nos dijeron que era aire en el problema, y decimos que es un 11%. Aquí lo que hacemos es reemplazar, buscamos el número, o sea, lo que hacemos es, porque se eliminó aquí el número de la parte imaginaria por la transposición de términos acá. Y entonces aquí lo que hacemos es meter el valor absoluto de esta ecuación, que es al cuadrado de 0.11, entonces nos da el 11%, que es la refractancia de esa cara. Entonces dice que el porcentaje, determina el porcentaje que es transmitido y recibido. Entonces decimos que el primer coeficiente de transmisión en la pared es del 89%, aplicando la fórmula que aplicamos en el problema anterior, que es el poder transmitido por el equipo, ¿no? Entonces dice que transmite el 89%, eso quiere decir que la onda pasa. Entonces aquí decimos, reemplazamos, y el poder reflejado es el 13.5% milivatios sobre metro cuadrado. ¿De dónde sacamos este término? O sea, lo que calculamos anteriormente, que es este 0.11 de acá, que es el porcentaje de refractancia, y lo reemplazamos acá, nos da este término. Y aquí, pues el poder transmitido, lo que hacemos es reemplazarlo por el 89% o 0.89 mejor, y nos da 106.5 milivatios sobre metro cuadrado. Ahora se debe calcular el segundo coeficiente, la otra parte de la pared, pero entonces ya aquí tenemos que tener en cuenta el aire y el material que es una pared. Pues presumiblemente puede ser madera, puede ser concreto, no nos especifican. Entonces aquí nos da menos 0,45, aquí lo que hacemos es reemplazar de nuevo, y aquí nos dice que transmite el 80%, aquí notemos que era el 89% y el 9% se queda dentro del material y se refleja, y la salida nos da el 80%, o sea que nos da una pérdida del 9% acá. Y la refractancia en la segunda parte es del 20%, o sea que si nos damos cuenta, lo mismo que en el ejercicio anterior, el 80 más 20 nos da 100%, que es toda la energía que está transmitiendo el equipo. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar, nos da el 21.15 milivatios sobre metro cuadrado, que es el poder reflejado, y el poder recibido por el receptor es el 85.35%, solo se reemplaza el otro porcentaje. Entonces aquí tenemos, aquí es el P3. P3 es P2 menos P2, o sea, es la diferencia del poder reflejado y del poder transmitido. Este de acá, poder transmitido y poder reflejado, este es el poder total que nos da el ejercicio, que nos da como nos pregunta el ejercicio al principio, ¿cuánto es el poder transmitido total, despreciando la transmisión, las pérdidas de reflexión y demás? Es 85.35 milivatios sobre metros cuadrados. Aquí tenemos los cálculos en GeoGebra, para permitirme ampliarlos un poco, y seguimos con el tercer ejercicio. Entonces aquí tenemos una aplicación de la fórmula de Snell, y tenemos una onda oblicua que entra en diferentes tipos de materiales, y se debe calcular este material, más o menos qué material puede ser. Y acá tenemos nuestros datos. Entonces dice que un ángulo de incidencia que tiene un ángulo de un rayo que entra en una onda, mejor, en 44.9 grados. Use la ley de Snell para calcular los ángulos y demás. Entonces aquí tenemos los índices de incidencia del hielo, del aire y del vidrio, ¿no?
Entonces aquí lo que hacemos es calcular el ángulo de incidencia. Entonces tenemos que el 90 grados es el ángulo donde siempre llega, ¿sí? Eso es una constante, por decirlo así. Lo que hacemos es transponer, o sea, estos los dos ángulos deben de dar 90, entonces lo que hago es reemplazar y aquí me va a dar el ángulo de incidencia que nos están pidiendo. Entonces ya con esto ya podemos reemplazar el ángulo de refracción en B, que es en la capa B, que es hielo, nos da 68.05 grados. Y con esto ya podemos calcular la distancia entre A y B. Entonces la distancia entre A y B es como el grosor pues de la capa de hielo, sería 2495.45 milímetros. Y también podemos calcular ese ángulo, que es 88.72 del ángulo de incidencia también, pero entonces en la capa C reemplazamos, es lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces, y nos dio, bueno, estamos en la parte C, que es el material que nos están preguntando. Entonces aquí decimos que nos dio un ángulo de incidencia N3D, reemplazando aquí todo esto, nos dio 1.2377, nos dirigimos a la tabla y lo más cercano que encuentro es hielo, que es 1.31, es el material más cercano que nos da, o sea que este material que tenemos aquí, que está aquí en interrogación, muy probablemente sea hielo según esta tabla, con pérdidas de decimales y eso. Entonces aquí podemos calcular la distancia entre B y C, decimos que es 983, que es 983, es este término de acá, que ese término de acá se traduce con son los milímetros que están en el punto C, esa es la distancia que cada capa dice de 983 milímetros, dice acá. Entonces es de ahí donde se saca ese término, eso lo da el problema. Entonces aquí lo que hacemos es la distancia entre B y C, nos dice que es 111.3.506 milímetros. La refracción es el ángulo 38.21 grados y la distancia entre C y D, entonces es lo mismo, entonces aplicamos 983 por tangente del ángulo de incidencia en D, nos dio 773.89 milímetros. Entonces para poder hallar la distancia total de todo el cuerpo es sumar todas las distancias y nos da un gran total de 4327.533 milímetros. Aquí tenemos los cálculos de GeoGebra y entonces un ejemplo de aplicación sería, dice que tiene para poder generar, poder de pronto diseñar una torre de energía que no tenga tantas pérdidas, y también en el caso de que necesitemos un material refractante bastante poderoso para, dependiendo de los rayos gamma, rayos X, entonces nosotros podemos diseñar un traje, pues dependiendo del material, ¿no? De pronto plomo o dependiendo de lo que nosotros necesitemos tener en cuenta, teniendo en cuenta los índices de refracción de algunos materiales. Entonces, si el material es muy refractante, entonces es mal transmisor de ondas electromagnéticas, nos puede servir para protegernos de algún rayo gamma o beta o alfa. Y si el material es buen transmisor, lo podemos utilizar para el diseño de antenas y conductores que nos puedan ayudar a comunicar y transmitir ondas electromagnéticas. Eso es todo, compañeros, muchas gracias por su atención.